Bueno, buenas tardes. A pesar de la parafernalia, estoy muy contenta de estar aquí. La parafernalia me pone un poquito más acelerada que de lo que ya soy de costumbre, así que si me acelero demasiado, ustedes me avisan, por favor. Quiero conversar con ustedes sobre este texto, porque es un texto al que le tengo mucho cariño, por lo que significa y por lo que significó en su momento hacerlo, y porque creo que cada vez que tengo esta conversación, todos salimos con nuevas interpretaciones sobre lo que significa. Para darles un poquito de contexto, antes de ir, digamos, directamente a las preguntas, este texto lo escribí originalmente como un encargo que me hizo el profesor William Pinar, que es el editor del International Handbook for Curriculum Research. Y también es uno de los autores importantes en currículo y sobre todo uno de los que se conocen como los reconceptualizadores del currículo. Digamos que es una figura muy importante en el campo curricular y él me pidió que escribiera el capítulo sobre Colombia, lo cual para mí fue una oportunidad muy deseada desde hacía mucho tiempo porque pues los materiales que se trabajan en este curso no son precisamente materiales que den cuenta del currículo en Colombia, ¿verdad? Pero no es porque no queramos, es porque hay muy poquito. Precisamente, pues, si ustedes leyeron el texto, ven que hicimos un ejercicio de rastreo de información, de investigación sobre qué existía, y pues fue una oportunidad de adentrarnos en lo que existía y también de reconocer algo que pues yo creo que fue un hallazgo muy interesante, y es tratar de entender por qué existe tan poca producción sobre el currículo en Colombia y aventurarnos con unas hipótesis interpretativas que son discutibles y que por eso me parece tan interesante tener la oportunidad de discutir con ustedes. Pero pues que para mí también fueron un ejercicio de aprendizaje y fue de alguna manera algo que sentí como pagar una deuda con los estudiantes de currículo y pedagogía, o sea, producir un material para el curso de currículo y pedagogía que diera cuenta del tema en Colombia y que no solamente se refiriera a unas fuentes extranjeras, digamos, que sobre el currículo. Y a propósito de eso, me parece importante contarles un poquito quién soy yo. Más allá del tema de la dirección del CIFE, yo siento que tanto en las preguntas como en estos diálogos, este no es el primer diálogo que tengo porque Carola tiene la buena idea de invitarme todos los semestres. Entonces esta es una conversación que he tenido con otros colegas en el pasado. Y siento que un poquito en el trasfondo de la conversación, incluso en el trasfondo de las preguntas, está de por medio quién soy yo y a quién critico y por qué los critico. Y de alguna manera, de manera más directa, digamos, el semestre pasado alguno de sus compañeros me preguntó, bueno, su pelea con eso que llama una ideología difusa, ¿es una pelea con la ideología de izquierda? Dígalo claramente. Entonces me parece muy importante empezar por decir que yo no estoy usando la palabra difuso para referirme a ideología de izquierda y que esto no es el típico caso de una niña gomela que estudió en los Andes y entonces después hizo el doctorado en Estados Unidos, le comieron el coco y ahora viene a alfabetizarnos con sus ideas del currículo, precisamente porque desde una ideología de derechas, desde una ideología yanqui, está tratando de imponerle sus ideas a unas personas que han sido educadas en una ideología distinta. Quiero empezar por ahí. Quiero decirles que si ideológicamente me identifico con algo, es con la izquierda. Y que si lo que estoy tratando de hacer, yo lo veo más como una crítica desde el interior, desde las limitaciones que veo en un pensamiento que tiene intención de ser liberador, que tiene intención de ser transformador, pero que al final termina traicionándose a sí mismo porque nos deja sin herramientas para dar la pelea. Y ese es un punto que yo creo que está presente en los estudios críticos del currículo. Cuando se estudia el tema de la resistencia, por ejemplo, uno de los temas que aparece es el hecho de que muchos estudiantes que no se adecúan al currículo y que se resisten al currículo terminan siendo excluidos del sistema educativo
Entonces la resistencia, en esa versión de la resistencia, termina siendo autodebilitadora, ¿sí? En la medida en que yo me resisto, si yo me resisto solo a un sistema que es más fuerte, finalmente termino yo excluido del sistema y no gané nada. Y de alguna manera yo siento que algo parecido ocurre con el tema del currículo. Encontramos algo que nos parece opresivo y en lugar de desbaratarlo, analizarlo, convertirnos en interlocutores, discutir con él, usarlo como arma de aproximación a las cosas, lo que hemos hecho es decir, no se metan con eso, no se contaminen de ese concepto y más bien resistan a ese concepto desde otros lados y entonces terminamos sin el poder de ser interlocutores válidos del currículo. En últimas, mi crítica central en el documento es, a fuerza de decirnos que el currículo es algo opresor y que no deberíamos interactuar con él, lo que estamos teniendo es un sistema educativo en el que las decisiones curriculares las toman otros, las grandes decisiones educativas las toman otros, no los educadores, y los educadores nos quedamos en un terreno en el cual estamos diciendo, lo mío es la pedagogía, lo mío no es el currículo, y por lo tanto yo no tengo nada que decir a la hora de pensar el currículo, repensar el currículo, criticar el currículo, etc. Ese es como... O sea, quiero empezar por contarles eso, que es el centro del argumento, porque todo lo demás es, digamos, son los argumentos que conforman, que tratan de justificar esa tesis, pero digamos que la tesis del texto es esa fundamentalmente. Entonces, me parece que si eso está claro y está clara la intención, lo demás debería poderse ver con otras luces. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, del hecho de que uno defienda o critique una idea por el hecho de ser americana. En el texto yo hablo del caso de John Dewey, porque parecería que John Dewey es alguien que nos gusta, que sus ideas pedagógicas nos gustan, entonces a él no lo metemos en la bolsa de los curriculistas. Sin embargo, él tiene teoría del currículo fuerte e interesante, pero se queda por fuera de la crítica. Entonces parecería como que las teorías que nos gustan son pedagógicas y las teorías que no nos gustan son curriculares. Entonces al currículo lo asociamos con el conductismo, al currículo lo asociamos con la producción en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es muy problemático desechar una idea simplemente por su origen o pretender que porque es americana o porque es europea es mejor o peor. Y creo que eso pasa bastante y eso es parte de lo que yo veo en las críticas, es una crítica al pedigrí del concepto y no al concepto mismo. Entonces quería también mencionar, antes de abordar las preguntas específicamente, que por ejemplo yo conocí el trabajo de Orlando Falsborda en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Y lo conocí allá porque una profesora que era mi asesora trabajaba en investigación-acción y su fuente era Orlando Falsborda. Y lo menciono porque estudiar en una universidad gringa para mí fue una oportunidad muy interesante de descubrir pues, que uno tiene un montón de prejuicios sobre lo que se va a encontrar y encontrarme con que era una academia de ideas muy distintas, muy diversas, en donde todas podían coexistir a pesar de que no coincidieran. Y que ellos mismos, entre mis profesores, encontré personas que eran muy críticas de las propias ideas educativas que Estados Unidos ha propagado por el mundo. Y escriben contra ellas. Y puede que no sean las posiciones mayoritarias, pero existen y existen en la academia. Luego uno tampoco puede pensar en la academia gringa como un bloque ideológico. Uno no puede descartar las ideas que vienen de Estados Unidos porque vienen de Estados Unidos. Porque también cuando nos gustan, entonces ya parece que perdieran esa asociación, porque entonces nos gustan los críticos. Entonces a Michael Appel y a Giraud no les miramos el pedigrí, pero porque se nos parecen a otros críticos de otros lados. Pero cuando descalificamos las ideas americanas o las ideas estadounidenses en concreto. Entonces creo que eso pasa, creo que digamos haber estudiado en Estados Unidos lo que me permitió fue encontrar
una variedad de aproximaciones, encontrar una variedad de aproximaciones enormes sobre el tema del currículo, sobre el tema de evaluación también, por ejemplo. Tenemos una visión que es mayoritaria, que es, digamos, la más financiada en el mundo de qué es evaluar y cómo se evalúa, pero esa no es la única que existe, no es la única que se trabaja en la academia gringa. Y descubrir versiones de la evaluación que son empoderantes, que son críticas, que son democráticas, descubrir versiones del currículo que también son democráticas, pues fue muy interesante y fue lo que hizo que me interesara por el tema, y por eso me llama tanto la atención que haya tanto silencio sobre el tema del currículo en nuestro medio. No sé si alguien quiere reaccionar a esta introducción o si quieren que pasemos a las preguntas que me enviaron. O profundizar, o discutir. Bueno, entonces sin más preámbulo, en el orden de aparición, como dijo Carola, ¿cuáles serían las estrategias oportunas para propiciar en los responsables de la educación básica y media un pensamiento crítico y propositivo sobre el diseño curricular autónomo? Pues yo creo que ustedes experimentan en este programa una versión de lo que yo llamaría una estrategia concreta, y es la formación de docentes que puedan ser investigadores del currículo. Yo no creo que haya fórmulas mágicas en educación, y por ahí hay una de las preguntas que sigue, me pregunta por la fórmula, ojalá existiera, pero si hay que empezar por algún lado, yo creo que la apuesta de este programa es una forma de responder a esa pregunta. La apuesta de este programa es ayudar a los profesores a que se conviertan en profesionales reflexivos de su práctica, pero a que se apropien del currículo y a que conviertan el currículo en una hipótesis de investigación, como se los dirá en las próximas semanas probablemente Stenhouse. Entonces, no creo que haya una única forma de hacerlo, pero si me preguntan por estrategias, creo que una estrategia clarísima es ayudar a que los docentes se apropien del currículo, y eso es una estrategia de formación, y es una estrategia de formación como la que se propicia aquí, que es formúlese una pregunta de investigación, haga del currículo su tema de investigación, no se aleje del currículo, no se refugie del currículo. Hay preguntas muy complejas, así que yo voy a hacer probablemente una interpretación, pero me gustaría de pronto que me ayudaran ustedes mismos a desagregarlas, a entenderlas mejor. La que sigue, por ejemplo. Teniendo en cuenta las condiciones de desigualdad socioeconómica, conflicto armado y desviación de recursos destinados a la educación que hoy en día afronta nuestro país, ¿qué tendencias curriculares deberían ser objeto de investigación? Tomando como precedente que en nuestro país la calidad, eficacia y eficiencia del sistema educativo es medido a través de estadísticas y comparaciones con sistemas internacionales. Bueno, pues yo pienso que esa pregunta tiene muchas cosas y que, digamos, no se pueden responder en bloque, pero digamos que lo que yo estoy tratando, lo que yo entiendo de la pregunta, es una pregunta por qué currículo sería pertinente para nuestro contexto, teniendo en cuenta que de todas maneras tenemos que responder a unos estándares a los que no parece que les preocupe la pertinencia. ¿Sí? Entonces, esa es mi interpretación. Y yo pienso que hay muchas cosas que uno puede pensar, como por ejemplo la construcción democrática del currículo. A mí me llama mucho la atención que nos la pasamos criticando como la gran política educativa, pero una política educativa que tenemos se llama autonomía curricular. Y me llama mucho la atención, y en el texto lo critico, que las instituciones educativas que tienen la posibilidad de dictarse su propio currículo, un poco se sienten a criticar la falta de pertinencia del currículo. ¿Sí? Es casi una contradicción. El currículo no es poco pertinente porque haya una gran política que lo impide. Digamos, yo entendería esa crítica si viviéramos en un país donde alguien dictó el currículo y entonces tenemos que acomodarnos a ese currículo. Pero en un país en el que existe la autonomía curricular, el hecho de que el currículo de un colegio específico no sea pertinente no se le puede atribuir sino a ese colegio específico y a una comunidad educativa que debería apropiarse del diseño de un currículo que responda a las necesidades de esa comunidad específica. Ahora, ¿por qué eso no pasa? Pues obvio que no estoy ignorando el hecho de que existen exámenes estandarizados, lineamientos curriculares, por supuesto que existen políticas que de alguna manera reducen
la autonomía, no es una autonomía, no es una libertad 100%, es una libertad que ya tiene bastantes regulaciones, pero de todas maneras sigue existiendo la posibilidad de dictarse su currículo y no hay ninguna de esas normas que diga no debe ser pertinente el currículo o no debe atender a las necesidades específicas de la sociedad, al contrario, dicen que así debe ser. Luego, ¿a qué se lo achaco yo? A muchas cosas, entre otras cosas a la falta de cultura democrática. Nosotros no estamos acostumbrados en las instituciones educativas a conformar nuestras propias políticas de manera democrática, a participar, a promover que el currículo se construya desde los profesores, con la participación de los estudiantes, con la participación de las familias, por ejemplo. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que como profesores siempre estamos pidiendo voz, pero cuando nosotros tenemos voz no nos interesa oír la voz de otros. Entonces, cuando decimos los profesores deben apropiarse del currículo, eso suena bonito, pero cuando uno dice, y deberíamos oír a los padres de familia, de pronto ya no tanto. Digamos que nos reproducimos unos a otros la exclusión de los que creemos que no están autorizados para pensar estas cosas o para tomar estas decisiones. Entonces, si yo pienso en currículo democrático, no estoy pensando en dejar por fuera a las autoridades, sino que pienso que deberían estar las autoridades, pero deberían estar los padres, pero también los estudiantes y, por supuesto, los profesores. Entonces, creo que, por ejemplo, creo que ahí hay una política que tenemos a mano que claramente nos permitiría pensar en una construcción curricular participativa, una construcción curricular democrática. Y uno podría pensar, digamos, en un currículo que de verdad se orientara a las capacidades humanas, al desarrollo de las capacidades, o llámenlo competencias, con todos los problemas que también tenemos con ese término, pero lo que sí tenemos es una educación que sigue estando centrada en los contenidos y que sigue siendo memorística y que sigue siendo autoritaria, y yo no creo que eso necesariamente sea atribuible a la política pública, con P mayúscula, digamos. No sé si los que formularon esta pregunta creen que hay algún aspecto de ella que no estoy abordando y me la quieran ayudar a ver. La pregunta la formuló el grupo de nosotros, Ajá. no sé mis compañeros, pero yo siento que atendiste lo que estábamos preguntando, no sé si mis compañeros tienen algo que decir. Bueno, conocemos desafortunadamente que estamos en un nivel comparativo en pruebas PISA muy bajo. También somos conocedores de que esas pruebas son presentadas por algunos estudiantes de ciertas instituciones y casi siempre son de Bogotá. Si por ejemplo vamos a Riohacha, comunidad indígena, donde un currículo se supone que es democrático, que va a influir de acuerdo a su contexto, a su problemática, ¿cómo se puede evidenciar o cómo se puede garantizar de que esos muchachos que están allá también son aptos, capaces, tienen sus capacidades para presentar este tipo de pruebas y que no solamente sea la élite de Bogotá? Yo tengo una teoría sobre el tema de los test y es que a uno le vaya bien en las pruebas es un subproducto de una buena educación. Yo creo que si uno tiene un currículo que es pertinente, y eso tiene que ver con lo que mencionaba al comienzo sobre las formas de resistencia que pueden ser engañosas. Yo creo que tener un currículo pertinente, tener un currículo apropiado para una comunidad específica, no debería significar dejarlo por fuera de la posibilidad de competir o de compararse con otras comunidades. Obviamente, pues vamos a tener temas de lenguaje, por supuesto que hay muchas limitaciones, pero yo lo que creo es que si la educación fuera de calidad, un subproducto de esa educación de calidad es que si los estudiantes tienen que presentar los test, debería poderles ir bien en los test. Lo que a mí me parece que es un desperdicio es una educación orientada a la preparación para los test. Y de hecho, a los que les va bien no los educan para los test, los educan bien. Y una de las cosas que pueden hacer es resolver los test. Entonces yo no creo que sea incompatible pensar en un currículo que es adecuado a las necesidades de una comunidad, pero que sabe que esa comunidad tiene que salir
a defenderse en un mundo en donde hay unos estándares y probablemente haya que cumplir con esos estándares, porque ignorarlos por completo o irnos por otro lado probablemente no le haría un beneficio a esa comunidad, porque la dejaría desempoderada frente a eso. El año pasado yo estuve en la conferencia del currículo, justamente La que organiza Pinar. La que organiza Pinar, y fue en Canadá. Y una de las actividades, digamos, del Congreso era ir a conocer una comunidad indígena canadiense y ver el currículo integrado que ellos vienen desarrollando en los últimos tal vez 15 años. Fue muy impactante para mí entender que el problema de los indígenas en Canadá no está resuelto. Ellos tienen realmente una lucha compleja ante el tema de nosotros no somos canadienses. Hay un montón de gente que llegó, que fundó Canadá, nos robaron las tierras, los animales, el modo de vida, nos metieron en campos de concentración y pues, nosotros no somos canadienses. Pero digamos de hace unos años para acá, justamente ha habido unas flexibilizaciones ante el currículo que permite que estas comunidades tengan pues unos desarrollos curriculares mucho más integrados, y parte de lo que ese currículo trabajaba era justamente permitir a estos niños no tener que vivir aislados en estos campos de indígenas, sino decidir si se quedaban ahí, poder prosperar, o si decidían moverse a otra ciudad, poder trabajar y poder volver. O sea, el hecho de realmente tener una identidad que les permitía movilidad y superación. Y en ese sentido, pues justamente poder ver el currículo de una forma más amplia y no como el mantener las clases o mantener las visiones, digamos, culturales, o si somos blancos o si somos negros, pues era lo que permitía, digamos, este proceso. Y obviamente era muy interesante poder estar allí y ver cómo ese currículo se materializaba en unas acciones particulares, en unas clases, en todo un sistema bilingüe en el colegio, donde aparecían también los valores, digamos, del pueblo indígena, sobre valentía, sobre fortaleza, sobre la capacidad de soñar, mantener el tema de su religión y a la vez estar estudiando matemáticas, ciencias, inglés, y era cómo lograr armonizar algo como tan distinto, que ni siquiera es el tema de competir, sino en realidad es otra dinámica. Y yo creo que hacia allá también tiene que ver esta idea de un currículo que es empoderante. Era empoderante para estos niños porque iban a poder decidir lo que querían, quedarse en su comunidad, también trabajar con ella para que estuviera bien. Muchos pensaban y estaban saliendo las promociones de ir a la universidad a estudiar cosas para volver. Y muchos regresaban porque se sentían contentos, pero no porque se tenían que quedar. Y el currículo no los imposibilitaba para hacer esa salida. Como tampoco era el sálganse y olvídense que son indígenas. Y creo que eso es lo que dejamos de alguna manera, poder apropiarse de lo curricular permite que una comunidad realmente termine desarrollando y no compite con las pruebas, no compite con que ellos no tengan que hacer los test o lo que sea, simplemente es otra parte de lo que va embebido en educarse. Sí, cuando me refería a competir, digamos, lo que estás describiendo es lo que yo entiendo por de verdad desarrollar las capacidades de una persona y ponerla en la posición de tomar decisiones. Cuando me refiero a que pueda competir, me refiero a que en nuestro medio, por lo menos, entrar a la universidad supone competir por un cupo. Y entonces, en esa medida, es de ese competir del que, por lo menos en nuestro medio, parece que uno no se salva. No hay, por lo menos no hay una oferta de educación superior que le permita a todo el que quiera acceder a la educación superior tener la posibilidad de hacerlo como si existe en otros países. Bueno, si los... ¿Quién había levantado la mano? Sobre este punto. Yo había levantado la mano porque tenía la inquietud del compañero acerca de las políticas, o sea, de qué manera ese hecho del currículo se vuelve un reproductor de una cultura que busca homogenizar. El hecho de las culturas indígenas en un contexto democrático. Digámoslo pues que, como dice, como un indígena, por ejemplo, en La Guajira puede presentar unas pruebas PISA que da cuenta de unos estándares internacionales que pretenden unos estudiantes para una determinada característica de consumo, de reproducción, no sé, mecanicista, o sea, más de reproducción.
esa yo creo que es la pregunta. En aras de la democracia, ¿cómo los indígenas pueden educarse entre un currículo que incluya, creo que la profesora nos lo estaba aclarando, que incluya esa diversidad y la ponga en armonía? Es lo que yo lo entendí que decía la profesora y que me aclaró un poco la duda. Ahora, con todas las limitaciones que tienen las pruebas PISA, una de las cosas que las pruebas PISA hace es evaluar en la medida de lo posible habilidades, no necesariamente unos contenidos fijos. Y cuando uno piensa, digamos, en que los estudiantes sean capaces de interpretar un texto, sean capaces de resolver un problema usando las matemáticas, el tipo de cosas que se están evaluando ahí, tampoco es que uno esté diciendo eso no es pertinente, ¿sí? Hay personas a las que eso no les aplica. Puede que uno coja un cuestionario en particular y diga, esta situación es una situación que una persona de esta región no va a entender, porque eso, digamos, eso pasa. Digamos, hay ejemplos que muestran que, no sé, el niño tiene que resolver un problema y el problema es comprar un billete de tren en una máquina que jamás ha visto, porque ni ha visto el tren, ni ha visto la máquina, ni nada que se le parezca. Pues sí, eso es un problema de contexto importante, pero si pensamos, digamos, en las habilidades que evalúa, yo no soy una defensora de las pruebas estandarizadas y prefiero no empezar con ese tema porque no termino, pero defiendo que hay un enfoque ahí que mide unas habilidades que tampoco es tan fácil decir, eso no tiene nada que ver conmigo o mis estudiantes podrían ir por la vida sin tener esas habilidades, ¿sí? Pero sí creo que lo que dijo Carola es más pertinente para la preocupación que plantea. Retomando las palabras de Alex, de la fuerza de la tradición, yo estudié en la pedagógica y allá tuve la oportunidad de cursar un diseño curricular que era súper moderno, bien diseñado. Trabajábamos, el enfoque era investigativo, trabajábamos por proyectos, sistematizábamos en diferentes fases los aprendizajes. La comunidad como tal teníamos la oportunidad de rediseñar los contenidos pues, dentro del marco legal. Era muy participativo, pero ¿qué pasaba con la fuerza de la tradición? Y yo lo pensaba cuando hacía tu lectura. Las personas que diseñaron el currículo lo hicieron súper bien, pero el 90% de los profesores que dictaban las materias le decían a uno en clase, no, eso no es así. Usted en el colegio va a hacer únicamente lo que le diga el coordinador. Usted va al patio, usted va a su salón de clase y, o sea, esto es solo para nosotros. Esto es un ejercicio intelectual que se hace en la universidad. Sí, entonces, cuando Alex decía la fuerza de la tradición, siento que realmente el compromiso de nosotros es como romper con eso, porque siento que ahí está el problema. Y a mí me preocupa esa fuerza de la tradición cuando veo, por ejemplo, sus proyectos, que son interesantísimos, y yo me pregunto, ¿qué pasa con esos proyectos cuando se termina el curso o cuando se termina la maestría? Hago un proyecto innovador para cumplir el requisito de la maestría y luego vuelvo a mi tradición porque se acabó la maestría. Y esto no es una hipótesis especulativa, digamos que esto lo he visto pasar mucho. Y pues parte de lo que Carola está haciendo ahora es un seguimiento a lo que pasa con la maestría, pero pues nuestra esperanza es que una vez que se enciende esa maquinita de investigar el currículo, de usar el currículo como una hipótesis de investigación, de explorar, de innovar, una vez que uno ve los resultados en sus estudiantes. Hace mucho tiempo que yo empecé a trabajar con el aprendizaje basado en problemas y es lo más cercano a una religión que yo profeso. ¿Y por qué lo hago? Porque lo que he visto en mis estudiantes me convence de seguir haciéndolo. A mí me costaría mucho trabajo haber hecho lo que hice, ver lo que vi en mis estudiantes y al siguiente semestre decir voy a dar clase magistral. Me sentiría engañando a mis estudiantes, me sentiría haciendo por ellos mucho menos de lo que puedo hacer. Básicamente porque en el aprendizaje basado en problemas ellos hacen todo. En realidad los que hacen más son los estudiantes y aprenden más. Pero lo que quiero decir es que a mí sí me cuesta mucho trabajo entender cómo esa fuerza de arrastre de la tradición puede ser tan fuerte como para que nosotros mismos que vivimos estas experiencias tan innovadoras como las que estamos viviendo y están proponiendo ustedes cosas tan interesantes, cierren la página del curso o cierren la maestría y digan eso se acabó. Se acabó la innovación en mi práctica. Me cuesta trabajo, pero sé que pasa también. Si los estudios curriculares se ocupan de las prácticas pedagógicas y el currículo es un concepto mucho más amplio y mucho más adecuado para explicar la complejidad de los fenómenos educativos de lo que es la pedagogía, me están citando a mí, entonces, ¿cuál es el campo que le queda a la pedagogía si parece poderse subsumir a los estudios curriculares?
Yo sé que esto es una tesis muy problemática, pero sí, yo defiendo que la pedagogía queda inmersa en el currículo, que la pedagogía es parte de lo curricular. Y ahí es donde probablemente sus profesores me darían palo desde sus comprensiones de lo que es la pedagogía, pero es que yo creo que el currículo se pregunta por temas más amplios, desde los fines de la educación, las relaciones entre la institución educativa y la sociedad, la evaluación, la reflexión sobre la práctica, la investigación sobre el currículo, todos esos son temas curriculares y por lo tanto la enseñanza y el aprendizaje son uno de los aspectos del currículo. Por lo tanto, yo creo que la pedagogía es uno de los temas de los que se ocupa el currículo. Y yo creo que ahí es donde uno tiene, digamos, donde ustedes pueden encontrar, digamos, como escuelas. Una escuela para la cual la pedagogía es la teoría amplia que se ocupa de todos los temas de la educación y una escuela en donde el currículo es el tema que abarca las preguntas comprensivas y la pedagogía queda subsumida a él. Y ahí pues sí tengo que reconocer que ahí es donde yo me ubico. Entonces, ¿por qué digo eso? ¿Por qué digo que el currículo es más adecuado y más amplio para explicar la complejidad de los fenómenos educativos que la pedagogía y que si les podría dar un ejemplo? Yo creo que el ejemplo es muy fácil, el concepto de currículo oculto, por ejemplo. El concepto de currículo oculto no es un invento de la pedagogía. El concepto de currículo oculto es un concepto acuñado por los estudios sobre el currículo y es un concepto que da cuenta de una manera muy poderosa de lo que enseñamos a través de todas nuestras prácticas, nuestras actitudes, la institución, desde la decoración del salón hasta todo lo demás que pasa. Y ese no es un tema estrictamente pedagógico. El investigador Jackson, cuando acuñó el concepto de currículo oculto, lo que hizo fue observar horas y horas y horas de prácticas y de interacciones en la escuela, y su libro se llama La vida en las aulas. Es una descripción etnográfica detalladísima de lo que es la vida en las aulas, que es mucho más que un problema pedagógico. Yo pienso, por ejemplo, que un concepto como currículo oculto es un buen ejemplo de algo que nos da la teoría curricular, que no necesariamente surge de una preocupación puramente pedagógica. Precisamente nos hace ver lo que va más allá de lo netamente pedagógico. Cuando pienso, por ejemplo, en Dewey, insisto que los intelectuales de la pedagogía lo excluyen de los curriculistas. Pienso que cuando él está hablando de pedagogía, está hablando del aprendizaje basado en la experiencia, del aprendizaje basado en la indagación, pero cuando él está diseñando una escuela, cuando él diseña su escuela experimental y cuando él organiza los estudios de la escuela experimental, pensando en las experiencias que van a vivir los estudiantes, que sean cercanas a su cotidianidad, está haciendo teoría curricular, está hablando del currículo, está yendo más allá de simplemente el tema de la experiencia individual del estudiante, digamos la experiencia de aprendizaje del estudiante, porque está diciendo hay que diseñar una escuela distinta y aquí está. Y tiene estas aulas, y tiene esta biblioteca, y este taller, y esta tienda, y los estudiantes se van a mover por ella de tal y tal manera. Eso es para mí curricular. Entonces, doy estos ejemplos porque probablemente para algunos de ustedes eso sea pedagogía, pero es la comprensión que yo tengo de lo curricular. Sí. Al respecto, digamos, no formo parte del grupo, Ajá. pero sí me llamó mucho la atención esa diferencia entre, y pues lo aclaras en este momento, pero pregunto, ¿no sería pertinente trabajar esos dos conceptos de una manera, por decirlo así, dialéctica o que se acerquen? Claro. O sea, no colocarlos en unos lugares tan separados, sino que uno implica al otro y el otro implica al otro. O sea, no se puede hablar de pedagogía sin hablar de currículo casi, y no se puede hablar de currículo sin hablar o sea, yo los encuentro muy cercanos porque entre ambos la pedagogía dinamiza, o el tipo de pedagogía que se trabaje dinamiza el currículo también, ¿no? No sé, yo los encuentro más cercanos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, mi intención no es distanciarnos.
pero entiendan que yo comienzo con una pelea. Mi pelea es por qué no aparece el currículo. Entonces trato de visibilizarlo. Y además de tratar de visibilizarlo, trato de ver, digamos, la importancia que tiene. Pero yo estaría totalmente de acuerdo con esa relación dialéctica y con esa indivisibilidad casi de los conceptos. Pero lo que me preocupa es que lo que ha ocurrido tradicionalmente es que se ha excluido uno de ellos y le hemos dado importancia solamente al otro. Probablemente yo peco de hacer lo contrario, por tratar de visibilizar el currículo, no le estoy dando el peso que se merece a la pedagogía, pero no es esa mi intención. Mi intención es explicar por qué encuentro ese vacío y tratar de justificar que no esté ausente y tratar de justificar su capacidad explicativa, de qué fenómenos nos da cuenta el currículo, pero claramente ninguna de esas cosas es ausente de la pedagogía. O sea, estoy totalmente de acuerdo. En ninguna de ellas está ausente. Falta el grupo que formuló la pregunta. Y la pregunta tiene que ver un poco con esto, y es, hay una cita ahí, ¿no? Uh-huh. Que dice que el currículo es un concepto como más amplio y más adecuado para, explicar la complejidad de los fenómenos educativos. para explicar la complejidad de los fenómenos educativos de lo que lo es la pedagogía. Uh-huh. Y yo creo que esa afirmación es problemática por lo siguiente, y es que parece que currículo es un concepto como de un tipo y pedagogía es un concepto como de otro tipo. ¿Sí? Currículo parece ser un concepto que nos sirve para analizar los fenómenos educativos, pero pedagogía parece ser, yo no sé si... Instrumental. No, más bien como, yo no sé si una disciplina o una práctica o... Ok. Entonces me da la sensación de que es como si estuviéramos comparando dos cosas que no son comparables. ¿Sí? Por un lado un concepto y por el otro una disciplina que quizás se ocupa de ese concepto. ¿Sí? Entonces es claro como el punto. Entonces, en ese sentido, como que para mí no queda claro de ninguna manera qué es entonces lo que hace la pedagogía. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, pero mientras te escucho estoy volviendo, digamos, a las fuentes de este texto, y una de las fuentes importantes de este texto se llama el traslapamiento de la pedagogía por el currículo. Yo no sé si ustedes estudiaron ese texto en su momento, y precisamente lo que estoy haciendo es contestar a eso. O sea, lo que yo encuentro es una guerra abierta contra el concepto de currículo, desde la disciplina de la pedagogía, pero también desde la necesidad de darle peso al concepto de pedagogía. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no tendría ningún problema con decir que la disciplina de la pedagogía abarca el currículo y otras cosas. Pero cuando hablamos de conceptos y cuando los autores están diciendo el traslapamiento de la pedagogía por el currículo, lo que están diciendo es el concepto de currículo le quitó fuerza al concepto de pedagogía. Entonces ahí sí los están tratando en igualdad de condiciones, pero criticando la fuerza que el currículo le quita al concepto de pedagogía. Entonces yo lo que estoy haciendo es lo contrario, tratando de explicar el concepto de currículo, la capacidad explicativa del concepto de currículo. No estoy peleando con la disciplina de la pedagogía. ¿Mm? ¿Sí la lees? Sí. Sí, por favor. Es que como estamos en Ahí estamos con otros. transmisión, entonces... Pregunta de Edier. La propuesta de jornada única, ¿bajo qué currículo se está creando? Y Carolina Ávila, ¿cómo convencer a las directivas de nuestras instituciones que siguen siendo tradicionalistas y van en contra de lo innovador? El currículo de jornada única. Yo creo que el currículo de jornada única nace como extracurrículo. Y después, entonces tratamos de ver cómo lo articulamos. Y eso es parte del trabajo que nos tocó, digamos, conceptualmente ayudar a hacer para entenderlo como currículo. Y creo que en su intento de articularlo como currículo, su base es el tema de los centros de interés y la pedagogía activa, perdón. Hay una cosa más que viene con la jornada única, que tiene que ver con, esa es una idea también hacia la educación pública,
porque la educación privada ha tenido jornada única Siempre. que tiene que ver con una visión más integral realmente de la educación, con una disposición de recursos para otros espacios. Muchos colegios privados puede que no tengan para todos, pero está muy común que haya, por ejemplo, no sé, los lunes contratan personas de afuera que vienen para teatro, música, baile, y los cursos se organizan para que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a esos espacios. Eso es algo que en este país ha sido normal en la educación privada. El tema es, otra vez, un problema de inequidad en la educación pública, porque por muchas razones parecería que no hay esta posibilidad hacia el desarrollo más integral. Y sí empieza como extracurrículo y ha tratado de integrarse, pero eso tiene 3.000 formas diversas. No, y que empieza son muy como difíciles de volverse currículo oficial. Empieza como extracurrículo por razones puramente de recursos. O sea, no tenemos profesores, aulas, entonces tenemos que hacer otras actividades que tienen una intención de formación integral, pero que llegan como otra cosa, antes de que se conviertan de verdad en currículo. La segunda pregunta de convencer a las autoridades, a los directivos, yo narro en el texto, digamos, que las verdaderas resistencias muchas veces no vienen solo de ahí. O sea, cuando uno piensa, digamos, en la historia de la escuela activa, de la escuela nueva, los primeros que se resisten al cambio son los propios estudiantes, pero los padres de familia, y también los profesores. O sea, de alguna manera este tema es un tema en el que todos estamos acomodados en lo que sabemos hacer, en lo que conocemos, y los primeros que dan gritos frente a la innovación son los padres de familia, por ejemplo. ¿Cómo le va a ir a los niños en las pruebas si ustedes no tienen sistema de calificaciones o si no los entrenan para la prueba? En fin, todo ese tipo de cosas. Yo creo, por eso me parece tan poderosa la capacidad de convertirse uno en investigador de su propia aula, porque yo creo mucho en la capacidad de transformar mi propia práctica antes de pensar en que voy a transformar el Ministerio de Educación o las grandes políticas. Cuando yo transformo mi propia práctica, primero, ya estoy haciendo una diferencia en la vida de esos niños, pero segundo, eso por contagio puede llegar a ser muy significativo, y uno conoce muchas historias de personas que empezaron haciendo las cosas en su aula y rápidamente o no tan rápidamente se convirtieron en proyecto institucional. En algún momento otros colegas se unieron, o en algún momento un coordinador, o en algún momento un rector, e incluso llegan a tener relevancia a nivel de la Secretaría de Educación. En fin, no todas las historias son de éxito y gloria, pero yo creo que donde uno tiene la capacidad de transformar es en su propio espacio de práctica, y a partir de ahí pueden pasar otras cosas. Pensar que hasta que no tengamos la autorización desde arriba, o la aprobación desde arriba, o el impulso desde arriba, pues es la mejor forma de que no hagamos nada. Había por allá una mano y por acá. Y retomando un poquitico de lo que dice la profe Carola, dentro de la perspectiva de lo que es la educación pública, existen otras problemáticas. Alguna vez trabajé con esa idea de construir un currículo de manera democrática. Sin embargo, en cierta forma, yo vi que al momento de construir el currículo de manera democrática existían unos intereses muy apartes que no eran propios de la educación o de la pedagogía. Doy un ejemplo de ello. Si se le preguntaba a un padre de familia qué opinaba acerca de la extensión de horas donde el estudiante debía estar en el aula de clases, pues ellos decían que para ellos era mucho mejor y ojalá existiesen más horas, porque era la oportunidad para que ellos pudiesen estar en el trabajo tranquilamente, mientras que nosotros nos encargábamos de los niños, ¿vale? Y sencillamente llegarían a recogerlos y llevarlos a casa. Entonces, yo contraargumentaba la situación diciéndoles que eso no se trataba de cuidar niños, El colegio parqueadero. sino que desde el hogar también existiese otro tipo de educación, ¿sí? Porque pues está la pedagogía del hogar y está también la pedagogía del plantel educativo. Y por ejemplo, cuando se hacía la encuesta con los niños salían con, es que nos interesa más, por ejemplo, jugar fútbol, que eso se ha convertido como en el auge de ellos, ya no existe otro deporte que no fuese fútbol, ¿sí? Que nos coloquen a hacer más cosas didácticas que estar en una aula de clases aprendiendo. Bueno, se entiende o trata uno de coger la idea a ellos de que también necesitan una serie de actividades didácticas que de alguna u otra manera les permita a ellos expresarse.
pero sin embargo, lo que usted decía, llega un momento en donde de repente esa construcción se corta por la directiva, como lo decía en la pregunta, porque la directiva dice, no, 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 esto no nos sirve, nos está desviando del campo, lo que sigue siendo es la transmisión de ese conocimiento. Entonces uno dice, bueno, ahora, ¿a qué tipo de sensibilización debe llegar uno con la comunidad educativa para que puedan entender que es necesario construir ese currículo con ellos, pero no desde las ideologías que ellos tienen, donde cuide a mi niño mientras que yo salgo del trabajo, o deme el almuerzo, o sí, yo no puedo darle esto, usted me lo da por mí, y mientras que yo salgo pues ya me lo devuelve, y se olvida esa parte educativa desde el hogar. Uno. Dos, sumo a lo que, por ejemplo, hablábamos acerca del famosísimo currículo de jornada única, pero lo que pasa es que en la educación pública existen como 3 tipos de currículo. A uno le llaman jornada única, que es sencillamente ampliar las horas de clase, y eso hace que también se amplíe la carga académica y la profundización en la enseñanza del estudiante. Existe otro que se llama jornada 40-40, que es cuando precisamente ahí se buscan los centros de interés. ¿Qué es lo que le gusta al niño para que él pueda o se incluya a ese centro de interés y desarrolle su expresión a través de eso? Y tenemos otro que se ha convertido en una pelea actual, lo digo por experiencia propia porque yo trabajo en el sector público, y es la famosísima jornada global. Entonces la jornada global es donde ya no hablamos de 8 horas en jornada única, sino de 9 horas, y en donde de alguna u otra manera están pidiendo que el docente tenga que ver una forma educativa aún en los momentos de almuerzo, por así decirse. Eso ha sido todo un rollo porque pues genera las diferentes instituciones, y me identifiqué mucho cuando tú decías, nos ponemos a pelear contra ese currículo, y peleé, pero de repente pasamos ya no a la formación educativa, sino a nuestros propios intereses. ¿Sí? Ya comenzamos, es que quiero que nos den esto, bueno, yo le enseño 8 horas, pero méteme el sueldo, bueno, y comenzamos a abandonar esa idea de educar. Es más, pude, como dice por ahí, agarrarle así un poquitico de cariño al currículo a través del documento que tú hiciste, porque precisamente muestra que debe existir una necesidad de educación antes de tratar de cumplir los deseos que un gobierno trata de expresar. Pero entonces, para llegar a la pregunta final es, entonces el 40x40, la global, y entiendo que ahí entra la única, también serían entonces extracurrículos que comienzan por ese ladito y finalmente están tratando el gobierno nacional, aunque existe una ley diciéndonos que somos autónomos, de meternos un currículo y decirnos esto va así, sí. Porque en estos momentos ellos están haciendo eso. Sí, sí. Y nos están obligando a obedecer ese currículo, y si no lo hacemos, entonces ahí es donde nosotros entramos en desventaja, vamos a evaluarlo, usted es incompetente, chao. Sí, yo creo que claramente la estrategia es esa, comenzó como extracurrículo, pero la intención es que sea currículo. Pero creo que la intención detrás es la de suplir la inequidad de la que hablaba Carola, o sea, la intención no creo que sea mala, el problema es si tenemos los medios, los recursos, si estamos dispuestos a hacer los ajustes que habría que hacer para que funcione. Voy a avanzar, porque se nos acaba el tiempo. Se plantea que el Ministerio de Educación ha manejado una fórmula para mejorar la calidad de educación con la contratación de expertos, la compra de textos, capacitación a docentes y supervisores. Sin embargo, estas estrategias no han sido del todo exitosas. Entonces, según su experiencia, ¿cuál es la fórmula o el enfoque para mejorar la calidad de la educación en Colombia? Bueno, ya dije que no había fórmulas. Y creo que precisamente el problema es que siempre estamos pidiendo la fórmula, por eso nos parece que si llamamos al experto internacional nos va a traer la fórmula, y creo que el ministerio le apuesta a lo mismo. Yo sigo insistiendo en que el fortalecimiento de la formación de los docentes es un componente importante de la receta, pero no lo resuelve todo. Tenemos problemas que son estructurales. Creo que el problema más estructural que tenemos es la segregación de la educación. El hecho de que nosotros tengamos educación de ricos y educación de pobres y nos parezca normal que eso sea así, y a nadie se le ocurra, si tiene la posibilidad de pagar un colegio privado, llevar a sus hijos a la educación pública, es una cosa demasiado profunda, es una brecha demasiado profunda y profundiza las brechas que ya existen en la sociedad colombiana. De manera que yo creo que un elemento es la formación del profesorado,
pero mientras no hagamos algo que de verdad nos permita pensar que la educación pública es para todos y que la educación privada debería ser más bien la excepción, pues estamos muy lejos de poder tener algo que de verdad supere el problema a nivel estructural. Insisto, eso no debe ser una razón para que uno no haga lo que pueda en su espacio específico, pero sí reconozco que el problema es mucho más complejo de lo que las fórmulas plantean y de lo que las recetas plantean, porque las recetas suelen optar por tengamos incidencia en este ingrediente y no están pensándose en todo, digamos, yo no he visto ninguna propuesta que sea de verdad sistemática, que sea de verdad integral cuando hablamos del mejoramiento de la calidad de la educación. Tú tenías una pregunta. Habla usted sobre la importancia de la formación como estrategia para mejorar la educación y abordar el tema del currículo desde una perspectiva más amplia. ¿Cómo evalúa la ausencia de las facultades de educación del país frente al abordaje del currículo como problema actualmente? Porque hay estudios, como su texto lo señala, que lo han hecho muy sistemáticamente. Pero actualmente, ¿cómo evalúa ese silencio? Pues yo creo que todo mi texto es una crítica a ese silencio. O sea, ¿cómo lo evalúo? Muy mal. O sea, me parece un déficit muy grande en la formación de los profesores el silencio en relación con el tema del currículo. ¿Por qué? Porque creo que salen desempoderados frente a la posibilidad de participar activamente en la discusión. Así yo sé que la discusión es difícil y yo sé que hay muchas limitaciones de mucho tipo, pero lo que creo es que la primera limitación surge del hecho de que nosotros decimos, eso no tiene que ver conmigo. Otros deciden sobre esos temas. Yo no soy interlocutor del currículo. No creo que sea solo ese el problema. Como les digo, también hay problemas de tipo, ¿y quién me pregunta por el currículo? ¿Sí? Las instituciones educativas no están tampoco pensadas de manera democrática. En fin, hay muchos elementos, pero sí creo que el hecho de que no se forme en pensamiento curricular y que los profesores se hagan a un lado cuando se plantea el tema del currículo, porque eso pasa en muchas circunstancias. Incluso yo recuerdo que cuando nos llamaron de la Secretaría de Educación a 40 por 40, lo que nos plantearon fue, es que ustedes son como los únicos que hablan del currículo. O sea, ustedes deben ser los únicos que saben del currículo porque no aparece en ninguna parte. Por lo menos desde la visión de la Secretaría de Educación era, no vemos en las facultades de educación dónde está el tema, quién está estudiando el tema del currículo. Pues a mí sí me parece, o sea, lo que yo evalúo es un déficit muy grande en relación con ese tema y que me parece que es una debilidad muy grande del sistema educativo. Creo que eso tiene también que ver con todos los procesos de formación de docentes. Claro. Porque si uno va a ver los currículos de los programas de las normales o las mismas facultades de educación, a los pequeñitos de 12, de 14, 15 años que se están formando en las normales, les invitan a que vayan y miren los lineamientos curriculares y no que reflexionen sobre los lineamientos curriculares. Entonces, o que hay detrás de esos lineamientos, por ejemplo. De los lineamientos. Entonces, eso tiene mucho que ver con cómo se forman los maestros en nuestro país, ¿no? Siga los lineamientos de la Secretaría, que dice la Secretaría, vaya al CADE, o sea, no le dicen vaya y reflexione sobre lo que se tiene que presentar a los estudiantes, sino siga los lineamientos. Tú tenías hace rato una pregunta. Hace mucho rato. Sí, no, es que, digamos, bueno, hemos planteado siempre pues como pensando que es importante pensar en innovación, ¿cierto? Ya es necesario. Y siempre se pensaba la postura de que desde la institución no se está a favor de la innovación, ¿cierto? Pero pensando desde la postura de que, digamos, un área, una facultad, por ejemplo, quiere implementar una reforma, ¿sabes? Modificar su proceso, su modelo pedagógico, pero entras en esa resistencia con el docente que tiene sus prácticas habituales. ¿Cuál puede ser esa forma como más idónea para que desde la parte directiva se pueda ir? O sea, yo entiendo que no es un proceso de un momento a otro, ¿sí? Que el profesor vaya a modificar por completo su modelo, tampoco es cambiar el profesor, ¿cierto? Porque pues sí, y hablamos, por ejemplo, digamos en mi caso, yo trabajo en una facultad de Derecho, ¿sí? Que son procesos
No me lo cuentes a mí. Entonces, precisamente pensando en eso, en entender la naturaleza, por ejemplo, de la formación, ¿sí? Pero la necesidad de implementar una innovación, ¿cómo se puede ir adentrando, ¿sí? sin afectar todas las variables que pueden tener en el proceso, pero queriendo, en efecto, hacer una reforma, o sea, cambiar el modelo? Pues miren, la razón por la que yo me ocupo del tema del currículo es porque yo creo que el currículo de verdad es el que está en manos de los profesores. Lo demás no importa tanto. Entonces, si los profesores no compran esa idea, eso no va a pasar. Entonces, el problema es que la mayoría de las veces las reformas, las innovaciones, los cambios curriculares se plantean desde arriba y se espera que los profesores los implementen. Y un profesor va a hacer en su clase lo que cree que es mejor, lo que sabe hacer, lo que puede hacer. Entonces, en muchos casos uno sí necesita tener profesores con una mente distinta. O sea, cuando yo hago tanto énfasis en la formación de los profesores, es porque yo creo que es desde la formación de los profesores donde se da eso. Yo creo que es muy difícil que un docente que lleva 30 años dictando obligaciones, uno vaya y le diga, ahora vamos a hacer otra cosa. Y lo digo porque lo he tratado de hacer durante 20 años en la Facultad de Derecho. Y además me estás poniendo el caso que me parece más difícil de todos los de la universidad, que es el de la Facultad de Derecho. O sea, si hay algo que es tradicional y de piedra es la enseñanza del derecho. Y lo que yo vi, digamos, y de hecho a mí me nació el interés de hacer un doctorado en educación a partir de haber vivido un proceso muy interesante que se llamó la reforma a la enseñanza del derecho en la Facultad de Derecho de los Andes. ¿Y por qué me nació la necesidad? Primero porque pensé, estamos haciendo unas cosas muy interesantes, pero aquí no hay nadie que sepa de educación. Aquí hay un montón de abogados peleándose todo el día, peleándose por el currículo. Y estudiar currículo me enseñó cosas maravillosas como que efectivamente el currículo es un campo de lucha donde está de por medio la identidad de las personas. Cuando estamos sentados hablando del currículo, no estamos pensando solamente, y tú decías allá hace rato, la participación democrática trae a la mesa intereses que no son necesariamente educativos. Sí, eso es parte de lo que está en juego. Cuando nos sentamos a hablar sobre el currículo, puede que estemos hablando de la importancia de que el estudiante aprenda tal cosa, pero detrás está la importancia mía. Es que esa es mi materia. Yo no estoy hablando solamente de lo que es bueno para los niños, estoy hablando de que esa es mi disciplina, en eso estoy especializado yo. Luego, eso es importante porque yo soy importante. Si eso no fuera importante en el currículo, yo pierdo importancia en el currículo. O sea, son muchas las cosas que están en juego cuando tenemos esa conversación sobre el currículo. Entonces, yo sí creo que si uno no logra que los profesores de corazón, digamos, se suban en el bus de vamos a hacer las cosas distintas porque le ven sentido, porque les interesa hacerlo, porque encuentran limitaciones en lo que están haciendo. Mientras los profesores no problematicen lo que están haciendo, eso no va a pasar. Por más que sea el diseño perfecto en el papel, los profesores van a hacer en sus clases lo que ellos creen y saben hacer y lo que creen que funciona. Y yo sí creo que hay disciplinas que están más abiertas a la experimentación y el derecho no es una de ellas. O sea, cualquier profesor de derecho tiene 7 razones por las cuales esto no va a funcionar antes de que tú le expliques qué es lo que le estás presentando. Estamos entrenados en argumentar, no estamos entrenados en experimentar. Yo voy donde un profesor de ingeniería y le propongo una idea y él me dice, no sé, pero déjeme la experimento. Y la ensaya. Y entonces de pronto después de ensayarla dice, me pareció buena idea. Pero creo que ahí el peso de la tradición, si hay un sitio donde pesa, es ahí precisamente. Me va a tocar dejar ahí. Es el punto en el que, si quieres decir algo más. Pues no, quería... en alguna parte, digamos, quería abordar de pronto la última pregunta que era sobre por qué el currículo no había permitido hacer transformaciones significativas a pesar de que siempre se imponían modelos innovadores y reflexión constante de las prácticas. Creo que un poco está relacionada con lo que acabo de decir, y es que eso por imposición no funciona. O sea, nos podemos traer los modelos que queramos, pero eso por imposición no funciona.
Y no creo que Colombia se caracterice por tener una educación en la que se imponen modelos innovadores y se reflexione constantemente sobre la práctica. Creo que tenemos una educación muy tradicional y muy poco reflexiva. En esa medida creo que, pues sí, la reflexión sobre la práctica puede aportar mucho a la transformación curricular, y si uno quiere empezar la transformación desde arriba, necesita iniciar un diálogo rápidamente con los que se supone que la van a hacer realidad, porque, insisto, el currículo de verdad es el que ocurre entre el profesor y sus estudiantes, no es el que está en el cajón del director o del rector o del que sea. En esa medida, pues, yo siempre creo que parte de este tema del currículo es empoderante porque nos hace reconocer la importancia del papel de los profesores en la educación. Y muchas veces vivimos como en un medio en el que sentimos que tenemos muy poco poder, que tenemos muy poca autoridad, que las decisiones las toman otros por nosotros. Pero cada vez que uno entra al salón de clase está tomando las decisiones más importantes en las que se juega la educación de sus estudiantes, y ese es un poder muy grande y por lo tanto también es una responsabilidad muy grande. Y yo creo que tener conciencia de lo que es el currículo y tener conciencia de cuál es el papel que yo juego en relación con el currículo como profesor, lo que me da es, por un lado, una sensación de que soy más importante de lo que creía en el sistema educativo, pero también me pone frente a una responsabilidad enorme. La verdadera educación de los estudiantes está en manos de los profesores, ni de los directivos, ni de los que hacen las políticas educativas, ni de nadie más. Esa es como mi síntesis.